Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, para atender esas situaciones donde seguramente están necesitando la ayuda de un especialista en Derecho. A partir de este momento, le invitamos a que se conecte y participe activamente con nosotros a través de WhatsApp, 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje en video con su inquietud. Aprovechamos la presencia de los especialistas, por supuesto, para que le den esa asesoría que ustedes están necesitando y, por supuesto, ayudarles en esa situación en particular. También se pueden comunicar con nosotros al 648-4820 en vivo, hacer su pregunta muy puntual. Recuerde bajarle todo el volumen al televisor cuando nos haga la llamada y de esa manera podemos hacer rápidamente esa interacción. Hoy vamos a estar hablando de finca raíz, esta vez no de los temas de arriendos, pero sí todo lo relacionado con esta importante área donde se presentan muchas situaciones de las que hoy vamos a contar y tener un caso en particular que nuestro especialista va a estar analizando y va a dar su visión acerca de lo que podría llegar a ser la solución de esta situación. Así que prepare sus inquietudes, sus preguntas para que empiece a conectarse con nosotros. Abogada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta tarde vamos a tratar temas relacionados con la compra y venta de finca raíz. A veces somos un poquito confiamos en la buena fe de las personas al realizar nuestros negocios. Y a veces, y sobre todo en temas de finca raíz, de activos, no hay que ser tan confiados, no hay que entregar las cosas antes de tener todos los documentos y todo el dinero a que nos hemos comprometido o por el cual hemos vendido nuestros inmuebles. Entonces hoy también, además de recomendaciones legales, hay otro tipo de recomendaciones. No siempre podemos ser tan confiados. Pues hoy tenemos un especialista precisamente en todo lo que tiene que ver con propiedad horizontal. Tiene la claridad, el panorama y toda la experiencia, ya es abogado de la casa y pues nuevamente está con nosotros, abogado Ramiro Serrano, cordial saludo, bienvenido nuevamente a Actúe en Derecho. Bueno, muy buenas tardes de nuevo por acá, un saludo a todos aquí los de la mesa y a todos los que están escuchando Actúe en Derecho. Bueno, vamos a empezar, abogado, entonces, y televidentes, con este caso de una situación que le podría estar pasando a usted y pues queremos colocarlo en contexto para que valide y empecemos a revisar esto, cómo se podría solucionar. Comprar o vender inmuebles es uno de los negocios más importantes que realizan todas las personas en algún momento. Este tipo de negocio requiere de cierto cuidado y atención ante sus requisitos legales para de esta manera evitar diversos problemas que suelen surgir tras el negocio. Hoy conoceremos el caso de la señora Cristina, quien por necesidad tuvo que poner en venta uno de sus 2 apartamentos. La señora interesada pues me da 8 millones y yo le entrego las llaves a ella. Y explicándole a ella que había que desenglobar y ella dijo que no importaba, que ella esperaba el tiempo necesario para el desenglobe. Pero ella ha tomado el otro apartamento sin hacer negocio. Se toma el otro apartamento utilizándolo, colocando parte de su trasteo. También le cambia las guardas a todas las puertas, de hecho yo no puedo entrar. Al pasar unos meses, Cristina la llama para ir a la notaría a cerrar el negocio, pero ya los deseos de la compradora eran otros. Ella dijo que ya no quería comprar el apartamento porque no le gustaba el barrio, porque ya no tenía la plata y miles de excusas me sacó. La llamaba, nunca me contestaba, muchas veces fui al apartamento varias veces y tampoco me abría, no me atendía, que no tenía nada que hablar conmigo. Al no poder hablar con su compradora, Cristina busca ayuda en diferentes entidades, pero tampoco encuentra una solución. Fui a la Casa de la Justicia para citarla allí y nunca fue. De hecho, hace un mes
llega y me cita ante un abogado pidiéndome mucha plata, que si no le daba esa plata, pues que yo le diera el apartamento. El asunto es que ella ahora quiere que yo le devuelva esos 8 millones más otros dineros que ella me exige, que porque yo le incumplí, que por daños emocionales, que porque se le ha subido la tensión, que porque ella había hecho que había cambiado el inodoro, sí, que ha hecho una remodelación pequeña en la cocina también. En una de las citas que hace a Cristina, el abogado de la supuesta compradora, le piden más tiempo para desalojar, ya que dicen no tener los medios ni sitio a dónde ir. Dice que ella no tiene ni un predio ni nada, que por eso le deje los 3 meses más. Ya me está cumpliendo 12 meses, entonces que le dejara 3 meses más, que terminan en septiembre, y que le dé los 5 millones, que al menos 5 millones le dé, que ella lo que quiere es plata, que si no la tengo, entonces, porque yo le he contado toda mi situación, entonces, que como no tengo la plata, que entonces hipoteque el apartamento. El asunto es que ella, con esas cosas, ella me dice que ella hizo negocios para decir que no le han salido, que ella no tenía dónde vivir. Entonces yo me fui a instrumentos públicos y allá me encuentro con la sorpresa que tiene 3 predios en estratos altos. Ante esa situación, la señora Cristina se encuentra preocupada, ya que estos 2 apartamentos son su única fuente de ingreso y por eso pregunta qué acciones debe tomar para poder recuperarlos. Bueno, pues precisamente hoy vamos a estar analizando este tipo de situaciones, esas transacciones que se realizan, como la señora Cristina nos manifestaba. Pues abogado, empecemos a revisar. Hay unos 8 millones iniciales que se pactaron para la entrega de un apartamento. ¿No se hace mención de algún documento previo que ayude precisamente a decir, bueno, es que esto hace parte de una serie de pagos? ¿Empezó mal este negocio? No, empezó de muy atrás, empezó mal. Primero, cuando uno vende lo que está planteando ella, me da la impresión que era una casa, sí, que la iba a hacer una división, decir, pero ella ni siquiera se enteró o averiguó en la curaduría o en la oficina de planeación, no se sabe si, bueno, aquí Florida, Piedecuesta y Bucaramanga y Girón tienen curaduría, es decir, haber hecho la consulta en cualquiera de las curadurías, a ver si había la posibilidad de poder dividir el inmueble. ¿Cuál es la función de la curaduría? La curaduría pues sí es una función administrativa de velar por las normas urbanísticas y los planes de ordenamiento territorial. Perfecto. Pero tomemos el caso que la señora que nos plantea el caso hubiera querido vender. Y entonces dice, bueno, yo le voy a vender el segundo piso y yo me quedo con el primero. Pero resulta que ella pudo haber prometido en venta eso, pero si no le dan la licencia, ella estaba engañando a la otra persona, sí, porque estaba generando una venta sobre algo que jurídicamente no se puede realizar. Entonces, lo primero que hay que hacer, sencillamente, era ella haber averiguado en la curaduría respectiva si se podía hacer división de la ella no podía ofrecer ese primero o segundo piso sin haber hecho previamente esa investigación. Esa investigación. Segunda situación, entonces veamos, quedémonos un poquito en esto y vamos saltando del contrato al contrato. Uno no puede pronosticar tampoco qué tiempo va a durar la curaduría en otorgar dicho visto bueno de propiedad horizontal y después del visto bueno de propiedad horizontal poder elaborar el reglamento y hacer el respectivo registro. Entonces, empecemos que las cosas empezaron muy mal, sí, empezaron desde esa figura. Tomemos el caso, ahora, ¿hizo contrato o no hizo contrato? No lo manifiesta. Pareciera que fue verbal. Parece que fue verbal. Si fue verbal y entregó el inmueble, pues le entregó la posesión. Y ella con un documento, con testigos y todo puede terminar apropiándose del inmueble en 5 o 10 años según sea la situación. Entonces, segundo error que se cometió. Pero este tipo de inmuebles no tiene escrituras, no tiene que argumente la propiedad antes de hacer cualquier tipo de transacción. Sí, claro, pero existe la escritura y el folio matrícula está pegado sobre el folio
general. Sí. Una alternativa sería crear la comunidad, pero a ella no le sirve. Crear una comunidad más con las características que tiene la compradora, que es raya casi en lo penal. Sí, sí, ¿no? porque ya está invadiendo el otro predio, dice Sí, la claro. señora. O sea, la señora pecó también por muy confiada. Sí. Aparte de que estaba mal legalmente, pecó por confianza. Sí. Entonces vamos a tomar, porque es que el cúmulo de errores, a ver, en la vida uno tiene que pagar los errores. Yo soy de ese criterio, con el respeto de la que sé que está en este sufrimiento el problema, pero es que uno cuando comete muchos errores, las consecuencias no pueden ser benévolas. Sí. Entonces, en la segunda, tomemos las dos figuras. Si no hizo contrato, hizo un peor error todavía, porque le entregó la posesión y ella el día de mañana puede pedir, iniciar un proceso de prescripción adquisitiva y quedarse con el inmueble. Si hizo contrato, pues yo no sé cómo se hace un contrato sobre un bien Deja ayudarla. que en un momento dado no se sabe, primero, no se sabe qué fue lo que vendió. Vendió un bien futuro, pero no tiene fecha, entonces no se hace exigible. Entonces, propiamente yo diría que hay un contrato que está nadando en la situación. Ella habla de unos incumplimientos por ambas partes, que ella no pudo responder, me da la impresión que no pudo responder. Con el tema de desenglobe. De desenglobe y sí. eso, que tal vez es el primer problema. Sí. Entonces, la que está incumpliendo no fue la que le dio los 8 millones de pesos, sino están incumpliendo las dos. Las dos, sí. Y cuando están incumpliendo las dos, no podemos iniciar un proceso de incumplimiento de contrato, sino de delación contractual. Para lograr que las cosas vayan al estado inicial. Eso contando con que haya un contrato de con tal de que haya un compra-venta. contrato, claro, Sí. lo que tú estás diciendo es muy cierto. Sí. Por eso tomo las dos posiciones. Si no hay un contrato, Ahí sí que peor. sí. ya, Y tocaría diremos. iniciar inmediatamente un reivindicatorio. Sí. Si no hay contrato. Y si hay contrato, lo que tenemos que hacer, primero que todo, es una resolución De ese contrato. de ese contrato o una delación. O una delación. Ajá. Si no se puede la relación y la delación, iniciar el reivindicatorio a riesgo de que ella pueda reclamar mejoras y una cantidad de situaciones. Ella plantea que se fue ante la inspección de policía. La Casa de la Justicia. Casa de la Justicia y la inspección de policía. Y la señora no Entonces, que para compareció. llegar a algún tipo de Sí, de alguna acuerdo, conciliación. de conciliación. A ver, es interesante que haya ido a la Casa de la Justicia y uno tiene que ser muy amigo de lo que son los medios alternativos de conflictos, como son estas casas que cumplen una labor social importantísima, porque ahorra de que se vayan a los estrados judiciales situaciones que no tienen que ir a los estrados judiciales. Pero desafortunadamente no asistió y eso sí es como el que quiere besar busca la boca, como dice el adagio popular. Sí, señor. Y si no le pusieron la cara, pues toca ir por el mecanismo judicial. Y la inspección de policía pues no puede meterse porque es No una es problemática competente, contractual. ¿cierto? No tiene... Entonces no tiene, al contrario, si la inspección de policías entra a resolver estas situaciones, estarían fallando o metiéndose en cuestiones que no es de su competencia. La línea de lo que más podemos decir es un reivindicatorio, pero si hay documento puede hacer, lo que estamos hablando es de una delación. Lo que pasa es que el caso que acabo de oír tiene una cantidad de falencias, que esas falencias en un proceso terminan afectando el proceso y a la cliente de uno. ¿Qué puede en este caso? Porque es que el panorama que usted está planteando, abogado, es muy negativo para la televidente que nos envió esta situación. Ante ese tema, porque ella en este momento incluso ya tiene una demanda en contra,
prácticamente está perdiendo su inmueble, tiene solamente 8 millones de pesos. Además, le están pidiendo que devuelva esos 8 millones y le pusieron una denuncia por incumplimiento y situaciones adicionales. ¿Cómo empezar a tratar de desenredar esto? ¿O definitivamente no puede hacer nada? Bueno, entremos, los 8 millones tiene que devolverlos, así sea delación o sea a menos de que hayan cuadrado unas arras y unas condiciones, si existe el contrato. Pero vamos a tomar que creemos que no, creo que los tres nos identificamos con esta historia que no, pero vamos a tomar esa posibilidad. Pero que a ella la hayan amenazado que por situaciones psicológicas no, eso sí no... Por los cobros, estaba manifestando que los cobros la tenían afectada, la presión. A menos de que la hubieran cogido a palo. Sí. Sí, pero por una situación de un negocio, no he conocido en mi ejercicio profesional, no he conocido un juez que falle porque una persona está exigiendo cumplimiento de un contrato, unas indemnizaciones como tales. Respecto al colega que hizo para pagar 5 millones en esta situación, ahí nos encontramos en un problema. Si ella firmó un documento, ese documento hace novación. La novación es una figura que se encuentra en el Código Civil, el cual lo que usted firma acá deja sin efectos lo anterior. Entonces no sabemos qué documento fue el que ella firmó para entrarse a comprometer a cancelar los 5 millones y qué condiciones se generó. Sí. Hay una situación, fijémonos que existe una cantidad de situaciones, mi colega tal vez, sí. Aquí hay casi para hacer un tratado de una cantidad de figuras a nivel de derecho civil. No me meto en el penal porque yo no conozco, pero en el derecho civil, que es mi línea, y el derecho urbano, hay una cantidad de errores, pero que fueron errores cometidas precisamente por la televidente, que para entrarlos a reformar, a veces es mejor perder un poco que perder todo. Sí. Lo que sí en un momento dado ella tiene que acercarse al lado de un profesional que le revise tanto los documentos que firmó inicialmente, que firmó posteriormente, porque ella con el nuevo abogado firmó un documento. Ese documento, a mi concepto, genera una novación de la obligación principal. Y ahí él va a entrar a determinar, en relación a eso, iniciar un proceso de responsabilidad civil contractual, una resolución de contrato, una delación o un reivindicatorio, pero dependiendo de las figuras que precisamente se establecen sobre esto. Bueno, abogado, pongamos este escenario. La señora vende, hace una promesa, digamos, así no sea una promesa de compraventa, una cartaventa que se utiliza mucho. Esa es otra figura. Esa es otra figura. La señora hace esta cartaventa, entrega la posesión, ¿cierto? Que pienso yo que es uno de los principales errores que cometió. Explíqueme eso de entregar la posesión, como para que quede claro eso, ¿cómo se da? O sea, simplemente en la carta queda escrito eso. Debería. Es que cuando uno hace un negocio, uno fija las condiciones, como decía el abogado. ¿Qué debe decir? Entonces yo digo, bueno, televidente. Voy a dar tanto dinero, como decían los abuelos, de arras, ¿cierto? Entonces yo le doy tanto dinero de arras, dentro de tanto tiempo le doy tanto, y cuando yo estipulo la entrega de la posesión, debe haberse cumplido ciertos requisitos preliminares. O sea, sí, lo peor que uno puede hacer es entregar la posesión sin haber recibido la totalidad del pago, ¿sí? Eso es un error. Uno no puede entregar la posesión material de un inmueble. ¿Qué es entregar la posesión material del inmueble? Entregarle las llaves y decirle vaya a vivir allá. Ah, muy bien. Porque la posesión también es un derecho, ¿sí? Entonces ese es un error. Pero entonces a lo que yo iba es esto. Bueno, la señora firmó, digamos, una cartaventa o compraventa. Le dieron 8 millones. Ella entrega la posesión. La señora ha vivido un año sin resolver el tema, ¿sí? Ese año no se puede, digamos, cobrar el arriendo, cobrar por haber hecho ese negocio, ya no existe la posibilidad de cobrarle el arriendo. Dependiendo del proceso que se forma, colega. A ver,
tú que lo conoces muy bien por los conocimientos que tú tienes, uno puede pedir en un momento dado una reparación de un daño, pero es del tipo del proceso que vamos a generar. Si lo vamos a generar por responsabilidad civil contractual podría ser, pero en este momento creo que el afán que debe tener la persona es la recuperación del inmueble. Del bien, del inmueble, sí. Entonces generar una combinación procesal en eso es un riesgo, porque de pronto se le cae una por generar la otra, ¿no? Hay otra figura que podría ser, pero yo dudo que caiga llamémoslo así, la que está obrando mal, Sí. que es constituir un contrato de arriendo por medio de conciliación. Sí. Entonces, con eso interrumpiría inmediatamente lo que es la posesión. No, pero ya la señora Pero la ya la llamaron a señora ni conciliar y no siquiera va, asistió. es que ni Sí. siquiera va. Sí. Entonces, no, lo ideal es lo que tú dices, podrá recuperar esos meses de arriendo, pero yo procesalmente no me arriesgaría como abogado a jugar con las dos, porque yo creo que el interés en este momento es la recuperación del inmueble. Del inmueble y no tener que devolver todo el dinero. Ese es parte de la misma situación, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña recomendación. Hablando hoy de este tema de finca raíz, si usted está pensando en arrendar, le tenemos una información muy importante para usted. Arrienda con tranquilidad. Zurich Colombia Seguros S.A. y Central de Arrendamientos te ofrecen la póliza individual de arrendamiento más completa del mercado. Atrévete a arrendar sin ningún riesgo. Estamos hablando hoy de unas situaciones y un caso, creería yo que es uno de los más complejos que hemos tenido en temas de finca raíz, con una situación, y ha mostrado el abogado, analizándolo con la doctora Marlene Murcia, una serie de aristas que se están presentando, y pues seguiremos hablando de este caso. Quiero darle paso a un televidente que nos ha estado esperando en línea para hacer una consulta, haciendo un paréntesis en este caso. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Marina. Luz Marina, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Resulta y pasa que yo tengo una vecina que ella se separó del esposo. Sí. Y entonces ella ya había pagado la casa y todo, y resulta y pasa que ella que le escrituró la casa a la hija. Ella son 3 hijos. Ella le escrituró la casa a la hija y ella está viviendo ahí con la hija, y la hija la sacó de la casa. Le cambió las chapas de la casa, Vea, pues. no la deja entrar, y entonces ahora ella está pagando arriendo. Sí. Después de ser dueña de su propia casa. Entonces queremos saber en qué nos puede orientar para poderle ayudar a ella. Muchas gracias. Doña Luz Marina, a usted por estar en sintonía. Oiga, qué maluco esto, ¿no? Abogado, debió haber una simulación, ¿cierto? Me iría por la simulación, pero también se puede pedir la nulidad de la compraventa. Eso le iba a decir. Y si es, bueno, pedir la nulidad de la compraventa o, esa es otra pregunta ya aquí para información. Cuando yo hago una simulación, ¿cierto? Yo soy la que hago la simulación y cedo el bien, ¿yo misma puedo echarla atrás? No, porque nadie puede alegar su propia culpa. Su propia culpa, pero, su propia pero torpeza, hay ¿no? figuras que se pueden generar en esto. A ver, ahí en el caso no es tanto esto, sino se consideran nulas las ventas entre padres e hijos. Sí. Entonces, ¿Así haya dinero de por medio? tiene que entrarse Que a demostrar, cómo se pagó. pero sobre eso el Código Civil es muy claro. Ok. Entonces, con esa base se podría entrar a trabajar lo que dice la doctora de la figura de una simulación. Es un proceso que hay que entrar a ver hace cuánto fue. Sí, para ver si ya operó o no ha sí, operado la prescripción. Ha operado la prescripción. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? 4 hay años. 4 años. 4 años. Para la simulación son 4 años. 4 años. Después de los 4 años ya nada que hacer. Ya nada que hacer. Hay que entrar a mirar todo este tipo. La nulidad contractual tiene un poquito más de plazo, un añito más. Hay que ver la situación de cómo se presentó. La señora necesita asesorarse de un profesional del derecho. Puede intentar ir a consultar a uno de los consultorios jurídicos de las universidades
que si cumple los requisitos que ellos necesitan, ellos exigen pues que sean de determinado estrato, que no tengan ingresos. Si cumple con esos requisitos, entonces un consultorio la puede asesorar. Lo que dice la doctora es muy cierto. Es que mira, hay cuestiones, digamos, cojamos una casita pequeña, humilde, pongámosle 100, 150 millones de pesos. Es solo ir a un consultorio jurídico. Los consultorios jurídicos no solo están con estudiantes que están supervisados con profesionales idóneos, claro. ¿sí? Pero que ayudan mucho a la orientación de todas estas situaciones. Si usted cuando va a pintar una casa le pregunta al maestro qué clase de pintura debe utilizar, cuando va a vender un predio de 100, 150, 200 millones de pesos, consulte al menos un profesional para que lo oriente cómo deben hacer las situaciones. Porque es que las proporciones de lo que estamos invirtiendo son otra situación totalmente diferente. Abogado, muy importante, y precisamente eso es lo que estamos haciendo en este programa de hoy, revisar verdaderamente qué es lo que más conviene. Ya vieron esta situación. Al regreso de la pausa, vamos a ver qué le podemos asesorar a la señora Cristina. ¿Cuál es el consejo más acertado dentro de esta serie de situaciones que está viviendo? Ya continuamos con Actúe en Derecho. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante acerca de qué tan viable, qué tan eficaz, qué tan confiable termina siendo que usted haga sus propios negocios en tema de venta de propiedad horizontal, de finca raíz. A veces es mejor asesorarse de los especialistas y buscar quiénes son los que saben la forma para hacer digamos, este tipo de negociaciones de forma adecuada. No es fácil lo que hemos planteado, abogada, el día de hoy frente a este caso y lo que está viviendo la señora Cristina, pero es una realidad que hay que mostrarle a los televidentes, jurídicamente hablando, para que no caigan en lo mismo. Claro, a uno como abogado y a cualquier persona ante una situación de estas, pues como se dice, se le arruga el corazón. Pero si vamos a mirar lo que es el derecho, lo que son las actuaciones en derecho, encontramos que pues las salidas no son fáciles y que tendríamos que entrar a revisar todo el proceso, porque de entrada la situación como se pinta no tiene una salida jurídica fácil. Habría que estudiar, habría que revisar. Y lo que decíamos, operó la confianza. En estos temas no debe operar la confianza. Primero documentos, primero cosas certeras, primero dinero, y no la confianza, porque resultamos inmersos en estas situaciones. También pues la asesoría, debemos asesorarnos. Abogado. Hay dos cosas interesantes. Una cosa es vender y otra cosa es comprar. Ok. Para vender, primero tiene que fortalecer muy bien el contrato y, como decía la doctora, tener mucho cuidado con la posesión. Es decir, tiene que generarse paso a paso cada una de las situaciones y transcribirla en el contrato, intentando entregar el inmueble cuando se encuentre ya con las condiciones cumplidas. En el caso del comprador entran otras figuras adicionales, que ya es el estudio de título, la revisión del inmueble durante pasar por el día, pasar por la noche, revisar que si es en propiedad horizontal, cómo está la contabilidad y el ejercicio de la propiedad horizontal, cuáles son los bienes comunes, qué problemas tiene el edificio, una cantidad de variables. Pero más que todo eso, cuando uno va a comprar o a vender, existen personal especializado en eso. Sí. No hablo solo del caso de los abogados, están las inmobiliarias. Mucha gente se quiere ahorrar ese porcentaje del 3% de comisión, la gestión que están haciendo ellos. Hay una lonja que precisamente se encarga de hacer la publicidad, tienen comerciales, agendan citas, revisan el estado de financiero de ambas partes. Y mire lo bueno que hay, digamos, tú que hablaste de la lonja, aquí hay una figura que es el MLS. Sí. El MLS es que usted pone el inmueble en una bolsa de más de 30, 40 inmobiliarias, y las 40 inmobiliarias se proponen a venderle el inmueble. ¿Sí? No, usted no lo está dando a un vendedor, se lo está dando al MLS. O sea, todo un ecosistema. Todo un ecosistema. Tú que sabes tanto de mercadeo,
mercadeo virtual, pero precisamente a nivel de mercadeo digital, toda esa figura fortalece, asegura. Sí. Entonces hay muchas cuestiones en el mercado, tal vez la gente las desconoce, pero le da seguridad. Cuando estamos hablando de negocios tan grandes, es obligatorio que miremos estas situaciones. Bueno, entonces, para resumir el tema de la señora Cristina, el consejo más oportuno, abogado, que le podríamos dar. Primero, que la doctora dijo, el consejo fue el más claro, acercarse a un consultorio jurídico a ver qué viabilidad con el estudio de papeles, cuál es el camino a seguir. Nosotros aquí hablamos como de 5 clases de procesos, pero es muy difícil definirlo por la argumentación que dijo la televidente. De pronto habrá que iniciar un reivindicatorio, hay que haber una resolución de contrato o de manejo de oferta, ¿no? Entonces hay que visualizar las causas para poder dar un consejo claro y exacto a la televidente. De todos modos, lo que planteó usted al iniciar después de la pauta comercial, el caso no está sencillo porque se han cometido muchísimos errores según lo que cuenta la televidente. Ahora, la señora está interesada en recuperar el inmueble, y la señora, la que está ocupando el inmueble, se comprometió a entregarle las llaves, ¿cierto? Lo que le preocupa a la señora Cristina es si cuando esa señora le entregue las llaves, ella le tiene que devolver la plata. Pues no podemos responderle en este momento con exactitud, porque como decía el abogado, hay muchas vías que se pueden tomar para este proceso. Entonces, sin mirar los documentos, sin analizar el tema ya con papeles en mano, no podemos decirle qué es. Entre comillas, esa sería la más fácil, que se lograra recuperar el inmueble y devuelvo la plata y aquí quedamos en tablas. No, la señora no tiene la plata para devolver. Exacto, es que ese es el tema y por eso digo, esa sería la más fácil para no entrar en todo ese proceso y es que hay con una todas esas aristas. Creo que ella no pudo dividir el inmueble. Sí. Entonces hay que entender que ella también está incumpliendo. Sí. ¿No? Esa es una de las situaciones difíciles, porque Ahora, es que la otra no solo es la que está incumpliendo. Sí, también y que de ella. todas maneras, pues al parecer la contraparte de doña Cristina es bastante avesada en estos temas y ella sí ha sabido sacar provecho de cada una de las falencias de esta situación. Entonces sí, la señora Cristina está en una situación de desventaja, pero también es porque su compradora resultó ser bastante avesada, por no decir otra cosa. Muy tierna palabra besada, yo tal vez le subiría el calibre, pero bueno. Mire que para eso, abogado, tenemos estos espacios. Es bueno mostrar los panoramas que hay de esas diferentes formas de usted hacer mal los negocios, ¿sí? Cuando usted realiza un mal negocio como el que se está planteando hoy acá en Acto en Derecho, que la señora Cristina pues ha acudido a nosotros para tener esa asesoría inicial y el panorama es el que se ha planteado hoy, con una situación muy difícil que requiere de muchísima más investigación y como decimos al principio, va a necesitar la ayuda de un especialista dedicado a analizar las diferentes situaciones y cada uno de los errores que el doctor Ramírez estuvo hoy manifestando frente a esta situación. Mucha atención, vamos a dar una serie de recomendaciones antes de finalizar. Sigamos atendiendo inquietudes de los televidentes, quienes se conectan con nosotros a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y cómo le podemos ayudar? Con Patricia León, del barrio Tejar Norte. ¿Qué más, Patricia? ¿Cómo está? Para los abogados una pregunta. Lo que pasa es que yo tuve 2 hijos de un matrimonio católico y yo ya hice la disolución del divorcio y de la sociedad conyugal. Y sí, buenas tardes. Le escuchamos, Patricia. Y de la liquidación de la sociedad conyugal a mí me quedó una casa de 2 pisos, pero tengo unos hijos que la mayor es muy juiciosa, pero el segundo es muy desjuiciado. Entonces yo quería averiguar si yo puedo hacer la escritura a mi hija y hacerle usufructo a mi hijo para asegurarle la vivienda a él de por vida mientras él viva. Entonces, ¿qué me aconsejarían los abogados? Si yo puedo hacer eso, escriturarle a mi hija y hacerle el usufructo a mi hijo para así cuidarlo de que mi hija no lo vaya a dejar también en la calle. Bien, Patricia, gracias por su inquietud y por comunicarse a esta hora de la tarde con nosotros. ¿Qué le sugerimos, abogado? Hay una frase que decían nuestros abuelos, el vivo al cuento y el muerto al hoyo, ¿no? A veces nos estamos preocupando mucho
por la situación después de muerto. Lo mejor que puede hacer ella es esperar el día que ella se muera y le va a quedar el 50% a uno y el 50% al otro. Pero no los agarre en vida, porque es que en vida va a generar un problema, porque resulta que le va a dar la propiedad a una y al otro solo le va a generar... La nuda propiedad. Exacto, sí. Entonces está también colocando en desventaja a uno en relación al otro. Eso espere que el día que se muere se resuelve esas situaciones. En vida no, mi criterio, saliéndome un poco del derecho y por la cantidad de casos que uno escucha, vimos el caso anterior que el hijo sacó a la mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo más conveniente es espere, decir, el problema uno no puede resolverle a los hijos los problemas después de muerto. Eso hay que morirse y que ellos mismos resuelvan la situación. Nadie podrá hacer una sucesión dando desventaja uno al otro. Eso se tendrá que repartir a menos de que haya un testamento mitad y mitad, y con eso precisamente se fortalecería. Podría ser una sucesión entre vivos, que ahorita se permite con el nuevo Código General. El nuevo Código General del Proceso. Sí. Podría hacerse lo de compraventa con el usufructo y ella guardarse el usufructo. Ajá. Es otra figura. Se puede adelantarle el trámite de licencia, entonces deja el primer piso y el segundo piso a cada uno y ella se guarda el usufructo. Existen miles de figuras, pero como el programa no es solo la parte jurídica, sino la parte social, yo sí le aconsejaría que ella se quedara con la propiedad mientras esté viva. Es lo que hemos hablado en algunas oportunidades y pues hay que volverlo a reiterar. Incluso la palabra de Dios lo dice, no dispón de tus bienes mientras estés vivo, no se los dejes a otros. Entonces no deje sus bienes que los disponga otra persona. Usted manéjelos y como dice el abogado, el día que usted fallezca, allá ellos verán cómo solucionan su problema. Así es. Recuerde que si usted tiene o está pensando en arrendar algún inmueble, pues hay unos especialistas que pueden hacerlo por usted. Arriende con tranquilidad. Zurich Colombia Seguros S.A. y Central de Arrendamientos te ofrecen la póliza individual de arrendamiento más completa del mercado. Atrévete a arrendar sin riesgos. Abogado, vamos a contestar unas inquietudes que tenemos represadas a través de WhatsApp. Nos dicen lo siguiente. Muy buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo arrendar un inmueble que fue tomado con leasing? Claro que sí. Es que no, el leasing el leasing es una figura de garantía o de crédito, pero usted puede arrendar un inmueble en el cual usted es el locatario, no hay ningún problema, y puede generar contrato de arriendo. Sin problema. Sin ningún problema. Perfecto. Tengo otra inquietud. Mi esposo tiene una parte de una casa que está a nombre de la mamá. Para venderlo a un solo dueño, ¿es necesario hacer el traspaso? No, que firmen los dos las escrituras. Y de esa manera se puede hacer la venta sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Otra inquietud. Buenas tardes, yo quiero saber qué sucede si no realizó un contrato de arrendamiento por escrito. ¿Puede incumplir con el acuerdo que se hizo de forma verbal? Es que, a ver, esa pregunta es muy interesante. El contrato de arriendo puede ser en forma verbal, pero el problema es cuando haya que ejecutarlo. Habría que ejecutarlo. Entonces, veamos el cuento. Si a mí si yo inicio un proceso de restitución, primero me toca constituir la prueba de que hubo un contrato de arriendo. Sí. Hoy el tipo me paga, o el arrendatario me paga 1 millón de pesos. Y al siguiente mes dice, no, nosotros cuadramos 200. ¿Yo cómo genero una prueba? Entonces, el contrato de arriendo, fuera de ser una de las formalidades, una de las tantas formalidades que se puede realizar el contrato de arriendo, es muy importante por el esquema probatorio y la posibilidad en caso de reclamación y en caso precisamente de las reclamaciones que se puedan hacer dependiendo del contrato. Claro, porque el contrato verbal surte efectos
y listo. Si nosotros mantenemos las relaciones, buenas relaciones, el arrendador, el arrendatario, somos cumplidos, no hay problema, el contrato verbal no tuvo ningún problema, es legal, pero si tuvimos algún inconveniente, ahí es donde vamos a notar la falta del contrato escrito, porque se nos va a complicar la situación. Muy bien. Tenemos en línea a Gladys Rincón. Gladys, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Felicitaciones por el excelente programa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué seguridad hay en el sistema MLS para las ventas de finca raíz? ¿Está legalizado? ¿Está avalado por la lonja? ¿Esa plataforma tiene alguna seguridad? Muy buena pregunta y lo acaba de mencionar el abogado, pues sí, señor. Que él sea quien nos dé esa luz. Muchísimas gracias, mi señora, por haberse comunicado con nosotros. Bueno, el MLS es una figura, no es original de Colombia, es una cultura gringa. En Estados Unidos, para vender finca raíz se requiere tener una autorización específica. La lonja de propiedad raíz de Santander, con la finalidad, porque había mucho vendedor de finca raíz, algunos pocos de 4 en conducta, decidió hacer una unión con las inmobiliarias y que se dejaran para evitar pelear con un cliente específico. Entonces creó una gran bolsa donde existe una redistribución de la utilidad del que vende con el que lo inscribe. Entonces, aunque es un mecanismo virtual y tal vez en eso tú me puedes ayudar muchísimo más porque trabajas con marketing digital, es una plataforma que se utiliza, pero que precisamente la lonja lo ha incentivado para la venta de la finca raíz. Pero las personas que integran el MLS son puras inmobiliarias afiliadas a la lonja de propiedad raíz de Santander. Eso es lo importante que hay que validar. Que tiene un código de ética. Es que en la lonja no es solo las inmobiliarias que se salen de la línea, tienen un código de ética que precisamente la lonja entra a evaluar sobre eso. Muy interesante la figura y sí tiene seguridad, tiene seguridad, porque empezando porque quienes la integran son empresas que están debidamente conformadas, que se dedican a esto. Yo pienso que una de las finalidades es evitar tanto vendedor por ahí así como suelto que hacía de las suyas. Exacto, esa es la finalidad. Entonces la recomendación es sí, hágalo a través de una MLS y no va a tener inconvenientes porque quienes la integran son todos los profesionales certificados y registrados dentro de la lonja. Dentro de la lonja. ¿Todos están dentro de la lonja? Todos no, están en el proceso, ya hay como unas 40, 50 inmobiliarias que están trabajando con la plataforma MLS. Entonces le pregunto, y de pronto para darle tranquilidad a la televidente, ¿se ha denunciado alguna situación por estafa, por incumplimiento, por algún tipo de transacción mala que se haya hecho a través de MLS? Ninguna. Eso es lo importante. Eso sí puedo dar fe y puedo dar cumplimiento porque conozco de las decisiones del comité de ética que figura en la lonja para los afiliados. Bueno, bien importante tener esa claridad. Tenemos llamada en línea. Muy buenas tardes, señor Juan Carlos. ¿Cómo le va? ¿En qué le podemos ayudar? Muy buenas tardes, muchas gracias. Para hacerle una pregunta, es que compré un terreno pequeño en zona rural y tuve una dificultad con el vecino por el lindero. Ahora el que me vendió me dice que como ya han pasado 2 años de haberme hecho la venta, que él ya no me responde porque eso ya caducó la responsabilidad de él. Entonces, para esa inquietud. Si es un problema de linderos, hay que sacar los planos en el IGAC, hay que mirar lo que son las escrituras, iniciar un proceso de deslinde y amojonamiento para que el juez, por medio de un perito o una persona especializada, ubique dónde tienen que estar los mojones y arregla el problema con el vecino. Porque a veces hay diferencias de metros y distancias que no se pueden resolver en la simple conciliación. Y esa no es una demanda de pelear, es una demanda donde le nombran a uno, o el juez va con un técnico y dice, según el estudio, por acá va, y entonces uno va con los obreros y va colocando... Va con el mocho. Va con el mocho y ubica los mojones, así se llama. Y va ubicando los mojones y se va generando la ubicación. No es un proceso de pleito, es un proceso que ayuda mucho
a resolver esta clase de conflictos. La inquietud del televidente, le creí entender, va enfocada a que si es quien le vendió el que debe resolverle el asunto, y el que le vendió dice que ya no debe resolverlo él porque ya pasaron 2 años. ¿Es mejor que lo resuelva él directamente como comprador? Hay que resolverlo así. ¿Por qué razón? Porque es que el que tiene que reclamar, una cuestión es que él se vaya a reclamar sobre la parte contractual en la compraventa. Esa sería otra situación. Pero estamos hablando de un problema de linderos que es un problema directo de propiedad, y la única forma de arreglarlo es precisamente entrando a solucionar el alinderamiento específico. Muy bien, tenemos un mensaje de WhatsApp que nos envían a través de audio. Escuchemos lo que nos dicen los televidentes. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que cuando yo era niña, mi papá nos compró una propiedad y él la escritura que hizo, la hizo con una cláusula. A partir de eso mi papá vendió esa propiedad, pero nosotros, que yo me acuerde, nunca hemos firmado. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, gracias a la televidente por enviarnos el mensaje. ¿Qué le decimos, abogado? Primero saque el folio de matrícula inmobiliaria y entre a hacer un análisis de títulos con las respectivas escrituras para ver la viabilidad, cuál ha sido el comportamiento. De pronto lo que elaboraron fue una cláusula condicional a la propiedad, que no le dieron la propiedad, sino la hicieron partícipe de una cláusula condicional que entre vivos se pueden extinguir. Entonces lo que hay que entrar a mirar ahí no se puede decir nada hasta mirar los folios de matrícula y las escrituras para saber si le falsificaron la firma o fue que el padre se arrepintió y el contrato no es, perdóneme, la escritura que supuestamente está en ella no está la propiedad. Eso sin títulos no se puede aventurar uno a dar una respuesta. Bueno, hay una inquietud que nos envían acerca de los comisionistas en temas de transacciones de venta de inmuebles. Nos dicen, ¿cuál es el porcentaje legal? No sé si hay unos porcentajes, le quiero preguntar, para pagarle precisamente por esa gestión y ese trámite de la venta de un inmueble a alguien que esté ofreciendo los inmuebles. A ver, legal no hay, ni siquiera por costumbre mercantil. Sí. La lonja de propiedad raíz ha querido estandarizar eso con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, pero como existe, estamos hablando muchos vendedores que juegan en un momento dado con ese tipo de comisiones, no se ha podido estandarizar como costumbre mercantil. Pero hablemos de la práctica. En la práctica se está hablando del 3% sobre bienes urbanos y algo de semiurbanos. Y el 5% para el aspecto rural. Eso en la práctica, de lo que uno oye de chismoso, pero que yo pueda decir que hay un margen legal, a nivel legal no hay nada que hable sobre comisiones en venta de finca raíz, ni existe costumbre mercantil al respecto. Bueno, ¿y qué requisitos debería yo pedirle a un comisionista? ¿Qué debería verificar? ¿O eso es ahí a la buena de Dios? A ver, esa es la diferencia tal vez en el que lleva la carpeta debajo del brazo. Sí. Habrán personas que ni piden ni firmen contrato. Lo lógico es que firmen un contrato precisamente de comisión, de agencia comercial, pero que elaboren un contrato con unas condiciones. Y eso es muy sano y me gusta que la colega haya planteado esa situación, porque gran parte de los problemas cuando la gente empieza a asesorarse de 7 comisionistas es que el día que se vende llegan los 7 comisionistas a cobrar la comisión. ¿Verdad? Entonces se genera un problema, por eso hablamos de la figura en caso del MLS, o hablamos porque ¿usted habla con una sola entidad? Una sola entidad. ¿Quién hizo ese trámite? No, yo me entendí, fue con el grande. Y hacen la revisión. Es necesario para lo que es el estudio de títulos que elaboren una verdadera promesa de compraventa, lo acompañan hasta la escrituración, hacen verificación, es decir, se hacen sin hacerse responsable en vida práctica, sí ayuda muchísimo al desarrollo de
de esta situación. Muy importante, tenemos otra llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, caballero, ¿cuál es su inquietud? Bueno, inquietud es que tengo un edificio, en un edificio de 3 pisos, compré el segundo. Sí. El segundo. El señor que compró el tercer piso hizo un apartamento en la azotea. Sí. Sin ningún permiso. Uh-huh. Y se entiende que la azotea es de bien común de los 3 pisos. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, a él le dijimos que no hiciera eso porque nosotros no firmamos nada y él no quiso hacer caso, lo hizo a la brava. Mi pregunta es, ¿eso se puede ejecutar para uno reclamar la parte que le corresponde en la azotea? Muy bien, caballero, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso, la respuesta a esta inquietud. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Abogado, ¿qué le decimos al televidente con su situación en esa placa? Porque parece que fue en la placa donde construyó. No, eso sí es muy sencillo. Sí. Y es hasta bonito. Primero, hasta por acción popular. Por una acción popular se puede iniciar porque hay la violación de una norma urbanística. A la luz de la ley 388 de 1997, cuando se construye en propiedad horizontal, tiene que llevar la aprobación del 70% de los copropietarios. Uh-huh. No fue entonces esa construcción es una construcción ilegal. Entonces hace la notificación a la alcaldía para que la inspección de ornato y planeación se notifique y se inicia la acción popular en caso, y eso es un fallo casi fijo, donde le van a exigir la demolición dentro de los 3 meses siguientes. Uh-huh. Si quiere irse más blandito, inicia un proceso verbal sumario de conflictos en la propiedad horizontal, donde entre precisamente a favorecer a los demás y la persona se comprometa a adelantar las licencias respectivas. Pero el camino ideal en este caso es una acción popular, porque eso sí, totalmente le exigen demoler lo que es el área construida sin licencia. Abogados, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado participando con nosotros. A ustedes por estar en sintonía de Actúe en Derecho. Los dejamos con toda la buena programación del Canal TRO. Bendiciones, feliz tarde.